Saludos a toda la familia. Bienvenidos a esta sobretensión de mediodía. Sí, tu oasis espiritual en este viaje de peregrinación. Y hoy tenemos una presentación sorprendente, reveladora y que cambiará tu vida para mejor. Y hoy me acompaña una invitada muy especial, Mari Díaz, de Eyes on the Times. Bienvenida, Mari. Muchas gracias por haberme invitado, pastor. Es genial estar de vuelta. Simplemente evité y eliminé cualquier introducción para ir directamente al grano. Este tema tan importante. ¿Qué es tendencia actualmente? ¿En qué eventos tienes puesta la mirada para cumplir las profecías del fin de los tiempos? Llévalo. Así que, lo que estamos viendo en los medios es que esta guerra con Irán se está utilizando como catalizador para introducir lo que, como muchos hemos estado comentando, esta red de control digital que pretenden establecer. Pero además de eso, también estamos viendo que algunos gobiernos están legislando, entre comillas, un día libre obligatorio. Y además de eso, estamos hablando de introducir códigos QR, ya sabes, para racionar el combustible y cosas por el estilo. Ya sabes, la pregunta es, ¿hacia dónde se dirige todo esto? Y hoy vamos a profundizar en ello. Y bueno, para algunas personas, con solo escuchar hacia ¿dónde vamos basándonos en esos temas que usted expuso? Ya hemos visto algo de esto. Antes y bueno, va a empeorar. Y estos son acontecimientos que cumplen las profecías del fin de los tiempos. Marí, llévatelo. Seguro. Así que vamos a empezar echando un vistazo a este artículo del Daily Mail. El titular habla de racionamiento de alimentos, compras de pánico, aviones. En tierra hay un golpe económico mucho peor que el de la COVID, que es exactamente a lo que usted aludía. Y por supuesto, los economistas han dicho que este escenario podría llegar en las próximas semanas. Y ahora vamos a echar un vistazo a lo que dice el artículo. Según el informe, crece el temor de que el mundo se dirija en cuestión de semanas hacia un golpe económico mucho peor que la pandemia de COVID. Y por supuesto, ya saben, hablan del hecho de que va a haber escasez de alimentos y, como mencioné, aviones en tierra. Y compras de pánico, y los analistas dicen que esto no se trata solo del aumento de los precios, sino también de que puede causar una crisis de suministro en toda regla. Dice que esto podría desencadenar, ya sabes, un efecto dominó en lo que respecta a la economía global, afectando a todo, desde los viajes aéreos hasta la producción de alimentos. Y en el centro de todo esto está realmente el estrecho de Hormuz y cómo este pasaje es fundamental para que la gente pueda recibir los suministros que necesita. Obviamente, una quinta parte del petróleo y el gas del mundo pasa por esta vía fluvial, por lo que es una parte vital de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué está causando estos problemas? Así que también vamos a echar un vistazo a un videoclip en él, que el comentarista va a profundizar en estos puntos para que podamos comprender lo vital que es realmente esta línea de hormonas. Así que escuchemos eso. Bien, aquí está. Mira a tu alrededor y trata de encontrar algo que no contenga combustibles fósiles en su proceso de fabricación. Está en todas partes, en todo. La pasta de dientes proviene de proquímicos. Lo mismo ocurre con el panol, al igual que con la mayoría de nuestros medicamentos. La mayor parte del fertilizante que se utiliza para cultivar nuestros alimentos se fabrica utilizando gas. Sin ella, la mitad de la población mundial moriría de hambre. No existe un sustituto a escala industrial. Por eso el petróleo y el gas son la base del precio de todo. Cuando se interrumpe el suministro, toda la economía mundial se tambalea. Cerrar el estrecho de Hormuz es la opción nuclear del régimen iraní. A los pocos días de que el camión se detuviera, nuestra sociedad comenzaría a colapsar. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero estamos profundamente expuestos. Merced, así que estamos hablando de artículos cosméticos, estamos hablando de productos de higiene, pasta de dientes, estamos hablando de agricultura, cultivo de alimentos y viajes, Mari. Bien, exactamente. Y también productos farmacéuticos. ¿Cuántas personas necesitan esas cosas? Y creo que una de las cosas realmente interesantes que nos va a afectar a todos es que el fertilizante, como saben, tiene un efecto directo en la producción de alimentos. Y también dijo que si se cerrara por completo el estrecho de Hormuz, la mitad del mundo moriría de hambre. Quiero decir, tenemos que parar y pensar en eso, y es por eso que, como mencionaste en el vídeo, es la opción nuclear de Irán, ya. Sabes, debido a sus implicaciones de gran alcance. Pero también queremos tener en cuenta ese punto sobre lo que dijo acerca de que sí terminen cerrándolo por completo, porque eso volverá a surgir eventualmente al final de la presentación. No estoy seguro de si querías volver a entrar aquí. Así que esto suena como la peste.
19,2,0. Exactamente. Como si fuera una repetición, pero no en el mismo grado. Va a hacer más calor. Y las cosas van a empeorar. No al mismo nivel, sino más alto y más profundo, porque recordemos que todos recordamos que hubo una crisis en la cadena de suministro durante la pandemia. Esta podría ser peor, Marie, correcto, sí, y por supuesto, recuerden que el resultado de lo que está sucediendo se basa en un cierre de facto del estrecho de Hormuz porque, obviamente, hay un mayor riesgo, ya saben, con los envíos que pasan por el estrecho de Hormuz debido a la crisis actual. Así que ni siquiera estamos sintiendo realmente todos sus efectos todavía. Así pues, vamos a analizar qué están haciendo actualmente los gobiernos para mitigar los efectos que ya están sintiendo. Así que echemos un vistazo al siguiente artículo. Dice que Irán está en guerra con Irán. Dice, ¿pueden el racionamiento de combustible, el teletrabajo y las mangas cortas aliviar los problemas del petróleo? Así pues, echemos un vistazo al siguiente artículo. Según el informe, el Organismo Mundial de Control Energético ha aconsejado a los gobiernos que reduzcan la velocidad de las autopistas y animen a los trabajadores a compartir coche o, idealmente, a trabajar desde casa para combatir, obviamente, el aumento vertiginoso de los costes y la escasez de combustible. Pero también recomendó que los países consideren limitar el acceso de automóviles a zonas designadas en las grandes ciudades, dando acceso a los vehículos con matrículas impares en días diferentes de la semana que aquellos con matrículas pares. Y entonces, ya sabes, por supuesto, eso despierta mi interés, ¿verdad? Porque están hablando de restringir el acceso a zonas designadas en las grandes ciudades, ¿verdad? ¿No es eso sinónimo o similar a lo que siempre han hablado sobre estas zonas libres de coches, el concepto de ciudad de 15 minutos? Ya sabes, donde en mi opinión están condicionando a la gente a aceptar que ya tienen que vivir dentro de este radio de 5 millas. Ya. Sabes, como comentaste hace un rato, 3 cosas rápidas. En primer lugar, la crisis aún no se ha producido porque siempre hay una pequeña reserva, pero una vez que se agoten las reservas, la crisis en la calle Hormuz nos afectará no solo como nación en su conjunto, sino también como familias y personas individuales. Número 1. En segundo lugar, mientras lees eso, también recuerdo lo que pasó durante la pandemia porque fíjate que leíste eso al dar acceso a vehículos con placas impares en diferentes días de la semana. No olvides que para aquellos con placas pares, ¿sabes qué? Mira esto, Mari, esto ocurrió en las Islas Caimán, el Caribe y América Latina durante la pandemia. Si se fijan, decía que había toque de queda estricto y toque de queda flexible. Las personas cuyos apellidos comiencen con las letras de la A a la K solo pueden realizar viajes esenciales los lunes, miércoles y viernes. Bueno, las personas cuyos apellidos terminen de la L a la Z solo pueden hacerlo los martes, jueves y sábados. Imagínate eso. Ahora bien, si mi apellido estuviera entre la L y la Z, estaría trabajando, ya sabes, en 2 empleos. Ya sabes, y hay toque de queda al final de cada día. Por lo tanto, no podré comprar ni vender el martes ni el jueves. El único día que queda es el sábado, pero yo soy de los que guardan el sabbat del séptimo día. Soy cristiano adventista del séptimo día. Entonces, ¿qué día haré la compra? Así que ahora debo pensar en tomarme un día libre en el trabajo sin paga solo para ir a comprar y vender. ¿Cuánto tiempo puedo seguir así sin arruinarme y agotar mis reservas? No solo en las Islas Caimán, no solo en Latinoamérica, también en Jamaica. Está ahí mismo, en la pantalla, en Street Catherine, las personas cuyos apellidos comiencen con las letras AM podrán recoger sus provisiones de alimentos o medicamentos en Marie entre las 10 de la mañana y las 1:30 de la tarde. Solo los miércoles y sábados. Volviendo a lo que decía, solo una persona por hogar puede visitar la tienda o el supermercado. Eso es sorprendente. Eso es satánico. Y las personas cuyos apellidos terminen en UG y comiencen con las letras N a Z podrán realizar un ejercicio similar a partir de la 1:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde solo los miércoles y sábados. Está todo ahí. El primer ministro también dijo que las personas mayores
Solo podrán viajar en días específicos. Eso es draconiano. No solo en Jamaica, Islas Caimán. Mira a Perú. En Perú, los hombres, por género, los hombres pueden salir de sus casas solo los lunes, miércoles y viernes. En Panamá, esos días solo las mujeres pueden salir los lunes, miércoles y viernes. Y adivina qué, nadie puede salir de su casa los domingos. De nuevo, a medida que avanzamos, es exactamente lo mismo. Ahora, este conecta. Se refiere a la matrícula, ¿verdad? Fíjese que dice restricciones de viaje voluntarias. Tiene residentes que nacieron en un año impar. Solo se puede viajar los lunes, miércoles y viernes. Eso significa que deben tener puntos de control. Muéstrame tu licencia, por favor. Déjame ver en... ¿Qué año naciste? 19 no lo sé. 19 dame una fecha, predicador. 1980. ¿Y ahora qué? 1995. Número impar. Solo se puede viajar los lunes, miércoles y viernes. No te atrevas a viajar los martes y jueves si naciste en un año impar. Y continúa. Es decir, esto es ridículo. No, es satánico. Los niños cuyos años eran pares solo podían viajar los martes, jueves y sábados. Y adivina qué, no puedes irte el domingo. En Puerto Rico, ¿acaso eso no está vinculado a Estados Unidos? La matrícula del vehículo termina en un número par. Solo se puede viajar los lunes, miércoles y viernes. Sí. Tu matrícula termina en un número impar, solo puedes circular los martes, jueves y sábados. Mira esto ahora. No se permitirá la circulación de vehículos los domingos. Este es mi punto, Mari. Y podríamos seguir y seguir y seguir. Y seguir en diferentes lo mismo en diferentes países. Bueno, incesantemente. Este es mi punto, Mari. Me parece que ya tienen en vigor esas políticas draconianas y, en cuanto surge una crisis, se apresuran, o mejor dicho, vuelven a promoverlas. Nunca desaproveches una buena crisis, Mari. Bien, y sabe, pastor, es interesante porque usted siempre comenta que vemos las cosas por oleadas. Y creo que volveremos a ver cómo las ondas aumentan en intensidad y también en frecuencia. ¿Y cómo? Bien has dicho, ante una crisis, vuelven a utilizar las mismas métricas y las mismas cosas que han usado en el pasado, lo cual también es interesante. Porque, como sabes, ya hemos hablado de esto antes. Siempre he dicho que tengo una visión muy holística cuando analizo los acontecimientos actuales. Puede que no entienda del todo cómo encaja todo esto en el panorama general, pero los guardo en mi memoria. Lo cual nos lleva al siguiente punto que vamos a tratar, ¿verdad? Porque recientemente hubo un par de legisladores aquí en el Congreso que hablaron sobre el hecho de que están introduciendo estos interruptores de apagado, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿por qué razón tendrían que introducir estas cosas? Pero de nuevo, cuando miras el panorama general y ves cómo estos gobiernos están empezando a decir que, debido a la crisis energética y varias cosas, vamos a tener que restringir el movimiento, ¿verdad? Entonces, te imaginas si tienes un interruptor de apagado en tu vehículo y te has pasado de la raya. Tal vez sea un mal día, y pueden apagar tu vehículo. Para aquellos que no hayan oído hablar de ello, tenemos un videoclip en él que pueden escuchar precisamente este punto. Así que, escuchemos eso. Bien, aquí está. Creo que este es el político congresista Massey. Aquí está. Y lamento que tengamos que proponer esta enmienda. Lo que voy a describir probablemente sonará como una mala película de ciencia ficción, pero así es como está escrito. En la ley, en este momento, la ley que se implementará dice que entrará en vigor en 2026 y más allá. Ahora bien, la realidad es que la tecnología no existe, pero eso no impide que los legisladores imaginen cosas que les gustaría hacer para infringir las libertades civiles. Pero existe una ley que establece que todos los vehículos fabricados deben llevar un interruptor de seguridad. El propio coche controlará tu forma de conducir. Y si el coche cree que no estás conduciendo bien, se desactivará automáticamente. Después de lo que dijo el representante Massey, el auto va a ser el juez, el jurado y el que dicte sentencia por el crimen que cometas dentro del auto. Lo siguiente será, bueno, necesitamos conectar esto al gobierno para poder enviar a la policía. Simplemente les voy a contar lo que va a suceder a continuación. Te van a apagar el coche cuando decidan lo que sea que decidan, donde sea que lo decidan. Marie. Sí, así pues, pastor, obviamente,
podemos ver en estos vídeos que, como ya hemos mencionado, están reintroduciendo algunas de las mismas cosas que introdujeron durante la crisis de la COVID. Así que, veamos el siguiente titular para que podamos ver esencialmente a qué están volviendo. Esta información proviene de la revista Fortune. Dice, la guerra de Irán está reactivando el teletrabajo en todo el mundo, desde Dinamarca hasta Vietnam. Y, de nuevo, pastor, vamos a seguir superando esto. Estas son exactamente las mismas políticas. Y, ¿saben? Cuando estaba contemplando esto, ¿saben? Voy a decir algo que podría malinterpretarse, ¿saben? Y parecer un poco controvertido, pero... Pastor, ¿podría ser que hasta cierto punto fuera casi como una forma de gestio? Sí. Y ahora, con esta crisis actual, ¿verdad? Con esta guerra contra Irán, estamos viendo cómo Titus está regresando. Y recuerden, estamos hablando de confinamientos, restricciones, prohibiciones de viaje, teletrabajo, vacunas, todas estas cosas. Ni siquiera pudiste ir a la iglesia, ¿verdad? Poder practicar la religión según los dictados de la propia conciencia. Entonces, son exactamente las mismas cosas. Y como dije, ya sabes. Imagínate si lo sabes, porque si seguimos usando la misma ilustración cuando llegó Tito, no hubo ninguna interrupción. Nosotros, ya saben, los que estábamos dentro de la ciudad, lamentablemente quedamos atrapados. Así que, ya saben, que esto nos sirva de advertencia, pues vemos que el ejército se acerca. ¿Tenían ustedes y ellos la crisis perfecta para justificar la restricción de los viajes? Bien, fíjese que no hay aceite, ni gasolina, ni diésel. Signo de apertura de interrogación. Bien, así que debemos restringir, debemos limitar sus viajes y podemos, ahora debemos tener puestos de control en las carreteras principales para asegurarnos de que se cumplan las políticas restrictivas, las políticas satánicas. Signo de apertura de interrogación. Nos damos cuenta de lo que podría ser, de lo que debería ser, y de que Dios simplemente está retrasándolas. ¿Cosas un poco más para que podamos implementar las 5 claves de la supervivencia? Signo de apertura de interrogación. ¿María? Sí. Y usted sabe, pastor, que con eso también tenemos que darnos cuenta de que se acerca. Tenemos que ver las cosas como son y apresurar nuestros pasos. Así que, echemos un vistazo al siguiente artículo. Y saben, básicamente nos están diciendo en el titular que el trabajo híbrido, el trabajo remoto y cosas de esa naturaleza podrían terminar siendo algo que se quede. Así que, a diferencia de otros, ya saben que impusieron las restricciones y luego las eliminaron, pero ahora nos dicen que podrían implementar estas medidas y que podrían mantenerse. Así que escuchemos otro fragmento en el que va a hablar precisamente de este punto. Las medidas que los gobiernos de todo el mundo están tomando actualmente para mitigar el impacto ambiental. Espera. Vamos a obtener el titular y la fecha. Porque algunas personas pueden pensar que esto es entre el 11 de marzo de 2020 y el 11 de mayo de 2023. No. Esa es la revista Fortune. Sí, lo es. Sí, desde el 21 de marzo, dice que nos dieron trabajo híbrido. La guerra con Irán podría darnos una semana laboral de 4 días, y esta vez los expertos dicen que podría ser permanente. Sí. Esto es a largo plazo. 21 de marzo. MHM. Este año, Mari. Y ya sabes, también, pastor, el hecho de que en este artículo te estén diciendo que se refieren. Aco. No hay ambigüedad aquí. Te están diciendo que lo que hicimos anteriormente es lo que vamos a volver a hacer. Solo quería señalar eso. Sí. Podemos escucharlo. Permítame, pues, reiterar su punto, que usted consideraba que resultaría algo controvertido. Podemos considerarla pandemia como un ensayo general de la llegada de Festus a Jerusalén. Y ahora estamos viendo una repetición que va a empeorar con la llegada de Tito. Sí, correcto. Mari, MHM. Vamos a escuchar el siguiente fragmento. Bien, aquí está. Parece que los confinamientos al estilo del COVID están volviendo poco a poco. Esta vez no se debe a un virus, sino a la guerra con Irán o, más concretamente, a la situación que se está desarrollando actualmente en el estrecho de Hormuz. Actualmente, los países están pidiendo y, a la vez, exigiendo que las personas trabajen desde casa. Por ejemplo, en Dinamarca, su ministro de Energía casi suplicó a los ciudadanos que dejaran de conducir, diciéndoles a los daneses que, por favor, no condujeran un coche a menos que fuera absolutamente necesario. Ese fue un ejemplo de un país que da una sugerencia. Sin embargo, en el sudeste asiático, los gobiernos de varios países han ido mucho más allá porque, francamente, esos países dependen mucho más del petróleo importado de Oriente Medio. Depende en un porcentaje que oscila entre el 60 y el 95%. Según el país del que se trate. Así, en Tailandia, por ejemplo, han ordenado a sus funcionarios que utilicen las escaleras en lugar del ascensor, que trabajen desde casa en vez de ir a la oficina, que pongan el aire acondicionado a una temperatura fresca de 80 grados Fahrenheit, que cancelen casi todos los
viajes internacionales y que los empleados del gobierno usen camisas de manga corta, en lugar de trajes de negocios. El gobierno tailandés añadió que si la situación se prolonga demasiado, habrá que implementar medidas más estrictas. Que eso es sí, si no entendiéramos las profecías del fin de los tiempos, llamaríamos a eso ridículo, Asinan. Es simplemente gracioso, pero como entendemos las profecías del fin de los tiempos, sabemos que son draconianas y satánicas. Marí y yo solo me pregunto cómo van a controlar si estoy usando el ascensor o las escaleras o cómo. Sabes, pero luego sabes que va a haber. Quiero decir, mira lo que pasó. Durante la pandemia, quiero decir, hubo gente que literalmente estaba, ya sabes, llamando a la policía por sus vecinos y cosas de esa naturaleza, así que incluso la mentalidad, ya sabes, porque tiene que ser por el bien común, el bien mayor, todos. Tenemos que trabajar juntos, así que puedes ver por qué la hermana White dice que tenemos que mudarnos a los países, así que olvidé exactamente cómo lo dice. Así que, en lo que respecta a la interferencia con los enemigos y cosas de esa naturaleza, tenemos que separarnos. Pero lo que realmente quiero destacar de este videoclip es que habla de cómo algunas de estas restricciones que el gobierno está implementando son voluntarias, ¿verdad? Sin embargo, también señaló que algunos gobiernos también están introduciendo medidas más austeras, ¿verdad? Y por supuesto, como lo consideren necesario, y no es eso exactamente lo que hicieron durante CO. ¿Otra vez? Es como CO 2,0, pero quiero que echemos un vistazo a algunas de las medidas que los gobiernos ya están tomando. Tenga en cuenta que los movimientos directos de prostitutas no son que todavía no los hayan cerrado por completo, pero esto es lo que están haciendo. Así que veamos esto primero. Espera un momento. Mari, antes de que vayas allí, no estoy seguro de si STS en vivo recuerda cuando cubrimos varios condados en Estados Unidos, varios países en el mundo donde familias y residentes tuvieron que cambiar sus medidores y traer medidores inteligentes durante la pandemia, y que desde la sede central podían manipular la temperatura de su casa. Ellos eran los que ajustaban la temperatura de tu casa y tú no tenías manera, no, ningún permiso, ninguna autoridad, ninguna influencia para cambiar la configuración, la temperatura de tu casa. Dime si eso no es satánico. ¿Dónde están vuestras libertades? Así que desde su sede central en algún lugar de la ciudad, en algún pueblo, pueden controlar la temperatura de cada casa y si la supera sola bajas, si puedes manipularla, te encuentran con una multa considerable y te condenan a la cárcel. Búscalo en Google en Suiza, incluso aquí en Estados Unidos lo cubrimos. Y al ver una nueva crisis, están dispuestos a volver a esas mismas políticas o a retomarlas y volver a implementarlas. Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie. Por eso le creo a Marie, es muy probable que esta guerra con Irán y la nación del dragón en Oriente Medio no tenga un final a la vista. Podría estar equivocado, pero esto podría ser una posibilidad. Es plausible, no van a permitir que esta crisis se desperdicie. Marie, correcto, y además de todos los demás elementos, ¿verdad? Lo que está sucediendo actualmente con Israel y cosas por el estilo. Así que tiene usted razón, pastor. Estoy completamente de acuerdo contigo en que no creo que esto vaya a terminar. Y como bien dices, nunca hay que desaprovechar una buena crisis. Así pues, echemos un vistazo al siguiente titular. Que, de nuevo, es parte de la razón por la que lo mencionamos en el título. Dice, un día festivo. Cada semana, los tailandeses lamentan el día libre forzoso. ¿Sabes que eso debería hacer sonar las alarmas para los adventistas del séptimo día? Y pastor, ¿sabes? Es un precursor. ¿Sabes? Para aquellos que lo ven. Y lo que resonó conmigo o lo que me vino a la mente. ¿Podría esto catapultarnos? ¿Podrían los gobiernos usar esto como un pretexto? ¿Verdad? O una excusa, ¿verdad? Para legislar o imponer, como lo llamaron, un día libre forzoso. ¿Por qué forzoso? ¿Por qué sintieron la necesidad? Creo que providencialmente Dios permitió, ya sabes, que el Times usara ese titular de nuevo para despertarnos porque sabemos que eventualmente será un día de descanso forzoso. Y, posteriormente, un día de culto forzoso. Let us connect two dots here, Marie, right? We're talking about oil and energy, right? And if we can cut back on America's energy consumption, what better way to do it than have an enforced day off once a week for everybody in America? And by the way, you know what? Let's make it Sunday, right? Less consumption, right? So we can preserve the little oil that we have left. This is all planned
And very, very soon, they are going to implement it with more teeth, which means more restrictions. Marie. Está claro, Mari, está claro, sí, así que, continuemos viendo. Está claro, Mari, está claro, sí, así que, continuemos viendo. Este siguiente artículo. Y de nuevo, conectemos dos puntos aquí, Mari, ¿verdad? Estamos hablando de petróleo y energía, ¿verdad? MHM. ¿Y si podemos reducir el consumo de energía de Estados Unidos? ¿Qué mejor manera de hacerlo que con un día libre obligatorio? ¿Una vez a la semana para todos en Estados Unidos? Y por cierto, ¿saben qué? Hagámoslo el domingo, ¿verdad? Menos consumo, ¿verdad? Así. Podemos preservar el poco petróleo que nos queda. Todo esto está planeado y muy pronto lo implementarán con más rigor, lo que significa más restricciones, Mari. Y cumple con muchos requisitos. Si realmente lo piensas, puedes apaciguar a la derecha conservadora porque es domingo, puedes apaciguar a la derecha izquierdista porque estamos ayudando al planeta y ves cómo el domingo es la solución para cada problema. Así que echemos un vistazo a este siguiente artículo de Fortune. Dice que Sri Lanka ha lanzado una semana laboral de 4 días debido a la orden de Irán. Ahora la nación está dando a los trabajadores los miércoles libres en un intento desesperado por conservar combustible. Dice que el gobierno ha declarado todos los miércoles como feriado. Me encanta cómo acaban de anunciar que es feriado. Para la mayoría de las instituciones públicas en un intento desesperado por reducir el uso de gasolina, todas las instituciones estatales, junto con las escuelas y universidades, pasarán a una semana laboral de 4 días a partir de este miércoles. Y sabe, pastor, me alegra mucho que haya hecho hincapié en mencionar todos esos artículos de antemano porque esto se va a relacionar exactamente con el punto porque, de nuevo, algunas personas pueden no ver necesariamente cómo este día libre forzoso es una especie de precursor de lo que la Biblia nos dice que va a suceder. Pero si mira los siguientes artículos, verá cómo algunas de las medidas que los gobiernos han tomado históricamente, cómo las van a introducir de nuevo. Así que echemos un vistazo a este artículo y este dice que el gobierno de Punjab de Pakistán impondrá un confinamiento los domingos. ¿Por qué razón? Aquí, para conservar energía, dice que en Pakistán el gobierno provincial ha decidido imponer un confinamiento total en su capital provincial, Lahore o Lar, en todo tipo de actividades comerciales, negocios, compra y venta, en un intento por conservar energía. Echemos un vistazo a otro artículo. Este es de Australia. Dice, pongan los frenos y mantengan el coche en el garaje el domingo para aliviar la crisis del petróleo. Y ahora esto viene de la AIE, que en caso de que la audiencia no esté familiarizada con eso, la AIE significa Agencia Internacional de Energía. Y para aquellos que no lo saben, es un organismo intergubernamental internacional. Y entonces, pastor, parecería que nuevamente el mundo está siendo precondicionado para aceptar, ya sabe, este descanso el domingo, esta pausa, no comprar, no vender para la crisis final. Nuevamente, la crisis en Medio Oriente. ¿Hay un hombre del saco? ¿Hay alguna justificación? El cielo se está cayendo. Y esto es lo que tenemos que hacer. Esa es la agenda, Mari. Bien, y entonces, a medida que avanzamos, vamos a ver cómo nos están empujando a esta infraestructura digital. Así que echemos un vistazo a esto siguiente antes de que vayas allí. Mari, ¿cómo leíste el primer artículo para este segmento sobre ellos dando a todas las escuelas? Universidades un día libre forzoso el miércoles. Empresas obligadas a cerrar el miércoles, semana laboral de 4 días. ¿Y cuál fue su justificación para preservar el petróleo y demás? ¿Sabes que mi familia STS Life lleva hablando de implementar una semana laboral de 4 días desde siempre? No es solo por lo que está pasando en Oriente Medio. Llevan años hablando de esto. Incluso durante la pandemia, esta fue una de sus supuestas soluciones, supuestos remedios. Así que ahora ha comenzado esta guerra en Irán, en Oriente Medio. Ahora están volviendo a lo que pensaban implementar y ahora tienen una justificación que es una página del mismo manual del Mari. Y lo interesante también para añadir a ese punto, pastor, es que esto es algo que se ha discutido por todo Occidente. Y de nuevo, esto es lo que digo cuando digo que hay que ver el panorama completo y entonces te das cuenta de que todo está conectado. Así que el artículo dice aquí, desde semanas de 4 días hasta bandas de K, el mundo está luchando por ahorrar energía. Y dice que los gobiernos de todo el mundo están presionando a los consumidores para que reduzcan el consumo de energía. Y dice que los cambios se están implementando como una mezcla de actos voluntarios. Restricciones suaves e incentivos para reducir el consumo. Demanda, pero las políticas se multiplican y se vuelven más restrictivas a medida que la crisis continúa. Así que claramente te están diciendo que a medida que las cosas aumentan, a medida que la escasez, ya sabes, empeora, están diciendo que esencialmente van a pasar de restricciones suaves a medidas obligatorias. ¿Querías intervenir aquí? No. Continúa, Mari. Mantengamos el control para que la gente se dé cuenta de lo cerca que estamos del final.
Amén. Bien, y de nuevo, como dije, están haciendo exactamente lo mismo que hicieron durante la crisis de COVID. Y lo que quiero que veamos es cómo están usando estas medidas, cómo nos van a quitar nuestra libertad. Así que echemos un vistazo a este artículo sobre Sri Lanka. Dice que Sri Lanka cambia a un sistema basado en códigos QR para racionar las ventas de combustible. Ahora, sabes, pastor, cuando vi esto por primera vez, tuve que preguntarme, ¿sabes, si nuestro gobierno introdujera un código QR para poder comprar gasolina, comestibles, como sea que lo llames, con condiciones, ya sabes, porque tenemos que ver las cosas desde una perspectiva profética? Por ejemplo, como mencionaste antes, ¿qué pasaría si dijeran que solo se nos permite comprar gasolina en sábado? Ya. ¿Sabes? Y cosas por el estilo. ¿Qué haría yo en ese caso? Y por eso, ya sabes, tenemos que dejar de pensar que estas cosas van a suceder en un futuro lejano. Estas cosas están a la vuelta de la esquina. Y por eso es tan importante que nos aseguremos de estar preparados. Caballo y carruaje. Caballo y carruaje. De hecho, algunos caballos son muy caros. Caballo y carruaje. ¿Verdad? Quizás Mari. Exacto. Y de nuevo, como dije, esto puede parecer algo descabellado, pero para las personas que viven en Sri Lanka, esta es una realidad. Y sabes, volviendo a lo que decía sobre, de hecho, encontré otro artículo de Bermudas, ya sabes, porque con los artículos que presentaste, pastor, les permitía 3 días, ¿verdad? Exacto. Y algunos la gente puede decir que eso es suficiente para que puedan, ya saben, comprar los demás días para conseguir lo que necesitan. Pero quiero que miren las restricciones en Bermudas para CO. Y aquí dice, y esto es para supermercados y gasolineras. Si se fijan en el horario, dice que solo se permite comprar entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde ahora, si miran el punto C. Si su apellido termina con las letras de la R a la Z. Solo se les permite ir de compras 2 días, es decir, el sábado y el miércoles. Y entonces, Dios no lo quiera, si no pueden ir el miércoles o si cobran el viernes, ¿verdad? Y es que hay gente que realmente vive de cheque en cheque y si no pueden ir el sábado. ¿Significa eso que se quedarán sin gasolina y sin comida hasta el miércoles siguiente? Y saben, como dije, estas son cosas en las que realmente tenemos que pensar por qué. Último punto, pastor, luego lo dejaré entrar, ¿saben? Por eso creo que es vital que pensemos, ¿por qué vamos a esperar a que llegue la crisis para mudarnos al país? Si ese fuera el caso, porque es una idea equivocada, ¿verdad? ¿Cómo van a comprar semillas? ¿Cómo van a comprar la tierra para poder cultivarla durante la crisis? Por eso, estas cosas tienen que hacerse con anticipación, porque una vez que nos cortan el suministro, nos cortan el suministro y no hay forma de evitarlo. Bueno, conozco a alguien cuyo apellido termina en R y me está mirando ahora mismo. Bueno, está de espaldas a mí en el estudio. Está allá cambiando. Es Jared Ryan. No te atrevas a mudarte a Bermuda. Marí, adelante. Sí, bien. Vamos a escuchar un videoclip de este sistema de código QR que se está implementando en Sri Lanka. Escuchémoslo. Aquí está. El gobierno ha introducido un racionamiento inmediato de combustible ya que las interrupciones en el suministro mundial vinculadas al conflicto en Oriente Medio elevan los precios. Las autoridades han reintroducido un sistema de código QR para limitar las compras y evitar el acaparamiento, estableciendo cotizaciones semanales de combustible para automóviles, autobuses y camiones. Si bien muchos conductores apoyan el sistema para garantizar una distribución justa, otros dicen que la reducción de las asignaciones de combustible está perjudicando sus medios de vida. Afirman que se ven obligados a pasar horas en colas, lo que dificulta ganar lo suficiente para cubrir los crecientes costos. Hay algunas personas que compran y almacenan gasolina. Este sistema QR es bueno para evitar que eso suceda. Aunque otros iniciaron una guerra mundial, somos nosotros los que estamos sufriendo. Es muy difícil ganarse la vida. Estoy en esta cola desde la mañana. El código QR es algo muy bueno, pero la cantidad de combustible asignada a un tuk-tuk no es suficiente. Sería mejor si obtuviéramos 25 litros, 5 litros al día durante 5 días. Merci Marie, yo. Ya sabes, y estoy tratando de imaginar, ya sabes, si ni siquiera puedes llenar tu tanque de gasolina, ya sabes. ¿Ves cómo este sistema les conviene la agenda para poder manipularnos? No puedes viajar, solo puedes ir hasta cierto punto. Limitamos lo que obtienes. ¿Sabes? Por eso, de nuevo, tienes que tener estas cosas con mucha antelación. Y, ¿sabes? Mientras digo esto, ¿sabes? De nuevo, todo esto es parte de la agenda. Puedes preguntar cómo, así que hemos hablado extensamente sobre esto en la
Agenda 505 de las Naciones Unidas y también en la Agenda del Foro Económico Mundial en la que, y creo que tenemos un gráfico para esto, van a vincular todo. Todos tus elementos esenciales a tu identificación digital. Así que me imagino que incorporan, ya. ¿Sabes? Un código QR al sistema en el que ya sabes, dicta dónde se te permite viajar, cómo interactúas con el gobierno, ciudades inteligentes, ya sabes. Telecomunicaciones, todas estas cosas van a estar interconectadas y esto es solo otro engranaje en la rueda para ellos. Y si quieres otra cosa para consolidar aún más este punto, vamos a reproducir un clip en el que el comentarista te va a decir que las mismas personas que han estado presionándola agenda climática también se encarga de determinar quién puede y quién no, qué se debe o no se debe hacer. Todo está relacionado. Escuchemos este fragmento. Bien, aquí está. Australia está en un lío energético, petrolero y geosístico con Irán como telón de fondo. Nos quedan 36 días de combustible, pero el primer ministro les dirá que es culpa suya que el suministro se esté agotando. Anthony Albanese nos dijo a todos que no entráramos en pánico, pero una semana después, el Partido Laborista admitió que no descarta el racionamiento de combustible y ha nombrado a un zar del combustible para gestionar el suministro. Y adivinen, ¿quién ha sido seleccionada? Antia Harris, la presidenta inaugural de la Autoridad de Cambio Climático. Una mujer que pasó años intentando librar al país de los combustibles fósiles. Por favor, pastor, todo está relacionado. Y, ¿saben? Tengo un artículo más que quería mostrarles sobre este punto. Porque esto no está directamente relacionado con lo que está sucediendo en Irán, pero quiero que vean que incluso aquí, en Occidente, el gobierno está introduciendo políticas que dictarán cuándo o cómo se puede comprar gasolina. Esto viene de México. Noticias diarias. Miren esto. Dice, con la vista puesta en un futuro totalmente digital. Sinbom planea eliminar el efectivo en las gasolineras y los peajes. Dice, ¿por cuánto tiempo será válido el efectivo en las gasolineras? Según la presidenta, con un ambicioso programa, los pagos digitales en las gasolineras serán obligatorios antes de que termine el año actual como parte de su objetivo de digitalizar la economía mexicana. La presidenta dijo el miércoles que el pago en efectivo en las gasolineras y los peajes de las autopistas comenzará a eliminarse a partir de este año. Y de nuevo, pastor, sé que ha hablado del hecho de que parece que Estados Unidos está rezagado. No lo estamos. Ya sabe, con la moneda estable, con toda la demás legislación, con la eliminación gradual de los cheques en papel, con lo que está haciendo el Banco Central Europeo, con la eliminación del efectivo, todos están en parte. Solo están esperando que los otros sistemas se aseguren de que estén en funcionamiento y una vez que la crisis afecte por completo a todos, será como un reloj una vez que las cosas se pongan en marcha. Ya sabe, Marie, me senté, estuve aquí escuchando y observando. Pensé en esto ya que ahora están usando la guerra en Medio Oriente para implementar políticas draconianas más satánicas. Y uno de nuestros enfoques hoy fue la energía, ¿verdad? Electricidad en su vehículo. ¿Podría ser, Marie? Todo este impulso para usar electricidad alternativa fue una fachada. Piensen en esto. Signo de apertura de interrogación. ¿Por qué querrían darles alternativas a los residentes? ¿Por qué darles opciones? Porque si quieres restringir y esclavizar a las masas, no puedes dar opciones. La gente no entiende eso. Para esclavizarnos financieramente, tienen que eliminar el dinero en efectivo. Eliminar todo lo que no sea digital, todo, y hacerlo todo digital. Así es como tienen el control. Si das opciones, no puedes tener el control total. Y según la profecía del fin de los tiempos, tienen que tener el control total. Ahora, miren esto. Aplíquenlo ahora a la energía. A la energía. Entonces, toda esta idea de que combatamos el cambio climático y tengamos energía alternativa. No, 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 no. Es una fachada. Por eso la administración Trump no está de acuerdo con esa agenda. MHM. Los tiranos que lo tienen en un hilo, entienden que si las familias individuales, piensen en eso, tienen electricidad alternativa y vehículos que no dependen del sistema. ¿Cómo van a restringir los viajes? No pueden. Porque tienen opciones.
Y por eso creo que no apoyan ese movimiento. Quieren asegurarse de que todos estén en un solo sistema para poder cerrarlo o mantenerlo vivo con restricciones. Yo lo llamo un clavo en un espectáculo, Mari. Amén. Exacto. Bien. Y sabes, pastor, estas cosas están, ya sabes, aumentando con intensidad y también con frecuencia. Y si no prestamos atención a estas cosas, nos van a pillar desprevenidos, lo que me lleva a mi siguiente punto, ¿verdad? Porque como dije al comienzo de esta presentación, el directo de Horus es un cierre de facto. Pero lo que van a ver ahora es que el presidente Trump le ha dado recientemente un ultimátum al presidente iraní o a la persona que está a cargo ahora mismo. Entonces, veamos este siguiente artículo de The Guardian. Aquí dice, Marí. Sí, señor, no puedo evitarlo, no puedo evitarlo. Cierto, ¿acabas de leer algo de México? Sí. Que van a eliminar el efectivo en las gasolineras y en los peajes. MHM. Y esto se implementará este año 2026. Sí. Eso significa peajes. Si vivo en un estado donde hay varios peajes en todas las autopistas, si no soy parte de la sociedad exclusivamente digital, ¿cómo voy a viajar, verdad? Bueno, una vez viví en Nueva York. No puedes cruzar puentes ni túneles sin pasar por un peaje. Viví en Florida. Autopista de peaje, la 408 Express. No puedes cruzar esas arterias principales de la carretera sin pasar por peajes. ¿Podemos ver lo que viene? Estos van a ser puestos de control militar. Un estado policial. Si no estás en el sistema, no puedes viajar. Bien, pastor. Puedo tomar caminos secundarios. Ah, ¿sí? ¿No crees que ya lo saben? También pondrán cosas en marcha para los caminos secundarios. No hay salida. ¿Qué significa un asedio? Estás totalmente rodeado de carreteras, caminos secundarios y frontera. Marí, llévatelo. Perdón, vámonos. No, por supuesto. Lo cual es interesante que también hayas notado eso porque ya lo hemos mencionado antes. No lo incluí en esta presentación, pero puedes buscarlo. El presidente Trump planea desplegar la Guardia Nacional en todo el país, en los 50 estados, en abril de este año. Un momento interesante, ¿verdad? Justo en ese momento. Lo están implementando allí. No solo eso. Recientemente, sí. Estás viendo las noticias. También sabes que hay escasez en los aeropuertos y también están considerando desplegar agentes de ICE en el aeropuerto. De nuevo, interesante. No hay salida, no hay manera, ¿sabes? Así que todo es nuevo, si puedes ver el panorama general y por eso. Me refería a mi ilustración de Tito, ya. Saben, porque una vez que estás dentro de la ciudad, una vez que las tropas han sido desplegadas, ¿dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Y por supuesto, esto no es para asustarnos, es para abrirnos los ojos. Se supone que somos hombres, ¿qué? Dice la Biblia que se supone que debemos saber el momento para saber qué debemos hacer en lugar de esperar. Así que, de nuevo, voy a ilustrar el punto de que esta crisis solo va a aumentar. Echemos un vistazo a este siguiente artículo de The Guardian para que podamos ver el ultimátum que el presidente Trump le ha dado al presidente iraní. Dice, noticias de Trump de un vistazo. El presidente le da un ultimátum a Irán. Irán emite una amenaza a Oriente Medio. Dice que Donald Trump le ha dado a Irán 48 horas para reabrir el estrecho de Hormuz a la navegación o enfrentar la destrucción de su infraestructura energética. Trump, en respuesta, dijo que destruiría irreversiblemente infraestructura esencial en todo Oriente Medio, incluidos sistemas de agua vitales, si Estados Unidos cumple con la amenaza de Donald Trump. También vamos a echar otro vistazo a otro artículo del Times, y dice, Irán amenaza con cerrar completamente el sistema eléctrico si Trump ataca las centrales eléctricas, y de nuevo con todos los puntos mencionados, no han cerrado completamente el sistema eléctrico y ya se ve lo que están haciendo los gobiernos. Así que imagínense una vez que cierren completamente un sistema y volviendo al videoclip inicial que mostramos, habló de que la mitad del mundo moriría de hambre. Entonces, ¿ven cómo estamos al borde de una gran crisis? Y esto también se suma a todas las otras cosas que están sucediendo que apuntan al pronto regreso de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de
Aquí mismo en los Estados Unidos. Nos acercamos al 250 aniversario. Están hablando de un día uniforme de descanso. Estamos hablando de católicos que se jactan abiertamente de lo que han hecho los jesuitas y de cómo, en esencia, controlan las 3 ramas del gobierno. Entonces, ven cómo en cada punto, quiero decir, las señales indican que, ya saben, nos acercamos al final del periodo de prueba, pero como dije, además, están introduciendo este sistema digital. En algunos países ya se están implementando. Hermanos y hermanas, estamos en la puerta. Aplique presión. Marie, continúa. Bien, y este es el último punto que quiero mencionar en lo que a mí respecta a esta presentación. A medida que estas cosas van en aumento, ya saben, la gran controversia habla de cómo la inmoralidad y la moralidad van a disminuir, ¿verdad? Vamos a ver. Crímenes y todo tipo de cosas sucediendo, y ya estamos empezando a ver un anticipo de eso, ¿verdad? Recuerda que hay escasez de combustible, petróleo y otras cosas. No se trata solo del petróleo, sino también del transporte, la producción de alimentos, los fertilizantes, todo tipo de cosas, ¿verdad? En este videoclip, verán cómo la gente ya está empezando a robar gasolina y combustible a otras personas. Así que, imagínense cuando esto cierre por completo y los supermercados estén vacíos y la gente no puede conseguir las cosas que necesita, como mencionó que la gasolina está ligada a los medicamentos, la pasta de dientes y otras cosas. Imagínense si no pueden conseguir lo esencial, ¿cómo va a empeorar la situación? Considera necesario que nos mudemos fuera de la ciudad para no tener que lidiar con la agitación social. También mencionó, la hermana White también nos dice que llegará un momento, pastor, en el que querremos huir y no podremos hacerlo. Por eso, si tienes los medios, si tienes la capacidad, hazlo mientras puedas. Así que escuchemos ese videoclip. Aquí lo tienes. La guerra en Oriente Medio está teniendo repercusiones aquí en casa, y las autoridades se preparan para un aumento del robo de combustible. Todo el país en medio de la escalada de los precios de la gasolina. Lizzie, es una muestra de lo desesperada que se está volviendo la crisis del combustible. En Queensland, los camioneros roban descaradamente combustible mientras duermen en áreas de descanso. A los camioneros de Queensland se les está pidiendo ahora que cierren con llave sus depósitos de combustible. El pánico también se está extendiendo por Victoria. La policía está investigando los robos de combustible en la gasolinera después de que varios coches fueran objeto de robos. Los precios de la gasolina siguen disparándose y no se vislumbra un alivio a corto plazo. Lo último que quiero decir, pastor, sobre este punto, es que no lo incluí en esta presentación, pero estuve pensando en ello. Sabes, en el 5º libro de manuscritos publicados, la hermana White habla de cómo en India y Rusia y en las ciudades de Estados Unidos, y estoy parafraseando porque no lo recuerdo, pero habla de cómo el aumento del costo de los alimentos y cosas de esa naturaleza eventualmente conducirá a una guerra civil. ¿Podría ser este el detonante? ¿Bien? Porque, de nuevo, recuerda que estás hablando de, ya sabes, cortar el petróleo y la gasolina y cosas de ese tipo, ¿verdad? La gente no puede conseguirlo. ¿Qué necesita? ¿Podría ser este el detonante? Y de nuevo, recuerda cuando hablaste del profesor Gen, ¿verdad? X, y cómo habló de que habría reclutamiento y que esto también podría conducir a una guerra civil. Entonces, hay muchos componentes que analizar. Definitivamente, ya saben, estamos en medio de esos dolores de parto que la Biblia ha dicho que iban a venir. Es asombroso todo lo que has compartido hoy, Mari. Quiero comenzar a concluir remitiéndonos a Mateo 24 y a esas señales del versículo 7. Las guerras, las hambrunas, las pestilencias, los terremotos en diversos lugares. Se trata de un ataque en 4 frentes. Y la mayoría de los tenedores, creo, tienen 4 puntas. Y la próxima vez que comas con tenedor, recuerda estas 4 herramientas de la caja de herramientas del. Y acabamos de ver cómo él utilizó la peste como arma para descartar políticas satánicas draconianas. Y eso duró 3 años y medio. 1 de marzo, 11 de marzo, 311, 2020 al 11 de mayo de 2023. 511.911. Piensa en eso. Y ahora las cosas se han calmado un poco. Y aquí viene otro fragmento de Mateo 24 en 7. Guerras. Está claro en las Escrituras. Y como consecuencia de las guerras en Oriente Medio, esas mismas políticas han vuelto a cobrar protagonismo. Nada ha cambiado.
Están volviendo a esas mismas políticas. Y fíjense, hay algo que todos tienen en común. Eso es hambruna. Si no hay compra, no hay venta. Pestilencia. Pandemia, hambruna. Todo lo que mencionamos en esta lección. Ahora, las guerras, el hambre. Ese es, por así decirlo, el pegamento. El pegamento. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si logro llevar a la gente al punto de morir de hambre, como Esaú, venderán su primogenitura. Al igual que Esaú, se doblegarán, renunciarán a su fe, derechos y libertades con tal de poder comer y sobrevivir, como sucedió en tiempos del Faraón en Génesis 47. ¿Qué? Ese pegamento, esa sustancia viscosa que une, es una hambruna. No puedes comprar, no puedes vender. Por eso, no creo que la guerra vaya a cesar pronto. Van a exprimir esto como si estuvieran exprimiendo una naranja o un pomelo maduro, o limones o limas, porque nunca permitirán que esta buena crisis se desperdicie. Teniendo esto en cuenta, pensemos ahora en la preparación práctica. Porque según el versículo 8 de Mateo 24, todo esto es principio de dolores. Luego, el versículo 9 dice, entonces os entregarán. Así que nosotros, el pueblo de Dios, seremos el próximo objetivo. Seremos el último objetivo. Seremos afligidos, amenazados de muerte. Podemos comprar o vender. Perderemos nuestros derechos, nuestras libertades e incluso nuestras propiedades en el futuro. ¿En qué consiste entonces el trabajo de preparación? Marí, quiero retomar un punto que mencionaste antes, donde decían que la guerra en Oriente Medio está afectando a la pasta de dientes y a los medicamentos. Detengámonos. Aquí, médico, ¿cuántos estadounidenses están enfermos? ¿Cuántos estadounidenses dependen de estos medicamentos de farmacia? ¿La farmacia? ¿Cuántos? Imagínese si eso fuera una crisis. Una crisis en la cadena de suministro de medicamentos. Hablas de despoblación. Vuelve aquí. ¿Qué nos ha dicho Dios? Entonces nos dijo, vuelva a ponerla en la pantalla, predicador. Bien, nos dijo Marí en los eventos del último día, página 80 que pronto quiero decirte que así es como comienza. Pronto. Nadie sabe qué tan pronto escucha, no se hará ningún trabajo en líneas ministeriales solo. Trabajo médico misionero también está en Marinara, página 185, está en el volumen 7, página 62. Hemos llegado a un tiempo en que cada adventista del séptimo día debe tomar el control del trabajo médico misionero, volumen 9, página 169. El propósito de Dios es que sus métodos de sanación sin medicamentos se difundan por todas las ciudades del Señor a través de nuestras instituciones. Volumen 9, página 169. A medida que la agresión religiosa socava las libertades de nuestra nación, quienes defienden la libertad de conciencia se verán en una posición desfavorable por su propio bien mientras tengan la oportunidad. Deben adquirir conocimientos sobre las enfermedades, sus causas, prevención y cura, y quienes hagan esto tendrán trabajo en cualquier lugar. Habrá gente enferma, mucha gente que necesitará ayuda, no solo de nuestra propia fe, sino en gran medida de aquellos que no conocen la verdad. Se trata de un trabajo práctico de preparación. Marí, ¿te acuerdas del vídeo de la película Leave de World Bank? Sí, cuando cerraron todo. ¿Recuerdas en el vídeo que creo que al menos un joven se enfermó? ¿A dónde iba a ir? No sé. Vi los avances y vi que había un hombre que estaba preparado, que tenía medicamentos. Como si Dios nos lo estuviera diciendo, y así es como voy a terminar esto ahora. Sí. Volvemos ahora a las 5 claves de la supervivencia. La primera es la conversión. La segunda clave es la vida en el campo.
Y la tercera clave ahora es tener alimentos, agua y recursos. Ahora vamos a desempaquetar los recursos. ¿Acaso no estamos en una crisis alimentaria? ¿Y si todo cerrara ahora mismo? ¿Cómo comeríamos? Hay de aquellos que amamantan en aquellos días. Como ven, ahora leen Lucas 21 versículo 20 al 23. El ay no es solo para los padres con hijos. No, 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 no. Está dirigido a los padres que se niegan a realizar los preparativos necesarios. Serán familias con niños pequeños, bebés y niños de corta edad en momentos difíciles. Pero como los padres son fieles, Dios los protegerá. ¿No dijo Jacob, cuando estaba a punto de encontrarse con Esaú, que tenía a las madres con niños pequeños, para que no pudiera ir demasiado rápido? Así que mis hombres van delante mientras nosotros trotamos lentamente. Sí, así nos aseguramos de que los más pequeños no se cansen. Así que serán niños pequeños. Pero una vez que las familias, los padres, implementen la primera clave, la segunda clave, Dios cuidará de sus hijos. Pero, ¿qué ocurre si te niegas? Hay de las que estén encinta y de las que den de mamar en aquellos días. Ahora bien, no solo nos referimos a la comida, sino también a la electricidad. Por eso soy un gran defensor de las fuentes de energía alternativas. Sí, si no, ¿cómo vas a sobrevivir? Signo de apertura de interrogación. ¿Qué vas a hacer cuando el condado o la ciudad te corten la electricidad? Cuando no nacimos ni nos criamos en la década de 1920. No nos sentimos inclinados a vivir como los Amish en ese sentido. Estamos tan acostumbrados a estas comodidades de los productos básicos. ¿Cómo vamos a sobrevivir entonces? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo? Y por eso necesitamos depender de la naturaleza. Y al depender de la naturaleza, dependes de Dios. Y conozco algunas personas negativas. Oh, pastor, no puedo. Como ves, la actitud de yo puedo te llevará a la derrota. Ninguna bendición. No puedo, porque Dios va a integrar a los solitarios en familias. Haz tu parte. Dios proveerá. Amén. Lo hará. Así que dejen de murmurar y quejarse. Vuelve aquí. Sí. Tenemos que tener estas cosas por un tiempo porque en un momento determinado en un futuro cercano tendremos que dejarlas también, pero al menos podemos soportar la crisis. No tendremos que hacer una reverencia porque también hemos hecho los preparativos. Para el agua. Con agua puedes vivir sin comida unos días. Se puede vivir mucho más tiempo sin electricidad, pero no sin agua. Agua. Debes tener una fuente de agua independiente. Y por eso debemos conseguir el sistema de filtrado, abastecernos, almacenar, porque un día el dinero en el banco será inútil para ti mientras te mantienes firme. Pastor, everything that you're saying is so pointed, and I love the practical steps that you're saying that we can take, and for the encouragement for those who don't have the ability to run out, the Lord will provide. I do want to revert back to what you were saying about the famine. And of course, Pastor, because we're talking about an oil crisis, right? Wasn't there a famine in the land with the virgins, and how it not only was a literal famine, right, but a spiritual famine. And so it just goes to show how you're showing the practical steps, right? But the spiritual steps are just as important as you mentioned, that we have to have that oil, that literal oil. And again, like I said, it alludes to the practical steps as well. En Dios, Marí, ¿tienes alguna sugerencia al respecto? ¿Sabes, pastor, todo lo que? En Dios, Marí, ¿tienes alguna sugerencia al respecto? ¿Sabes, pastor, todo lo que? Dices es tan preciso y me encantan los pasos prácticos que dices que podemos tomar, ¿sabes? Y para animar a aquellos que no tienen la capacidad de salir corriendo, ¿sabes? El Señor proveerá. Me gustaría retomar lo que estabas diciendo sobre la hambruna. Y por supuesto, pastor, ¿por qué? Estamos hablando de una crisis petrolera, ¿verdad? No hubo una hambruna en la tierra. De las vírgenes, ya sabes, y cómo no solo fue una hambruna literal, sino también una hambruna espiritual, y eso demuestra cómo estás mostrándolos.
pasos prácticos, ¿verdad? Pero los pasos espirituales son igual de importantes, como mencionaste, que tenemos que tener ese aceite literal. Y de nuevo, como ya dije, alude también a los pasos prácticos porque también tenemos que almacenar. Solo quería mencionar eso también. Marie, vamos a salir no con un lamento, sino con una explosión, ¿de acuerdo? Bueno, sabemos que las leyes dominicales azules, voy a hacer una distinción entre las leyes dominicales azules y la marca de la bestia, una vez más basándome en estos eventos actuales que compartiste con nosotros hoy. En Estados Unidos, las leyes que restringen el acceso los domingos a la actividad económica solo limitan la compraventa y, en cierta medida, los viajes a los domingos. Pero somos conscientes de que, según lo que se ha comentado hoy, durante la pandemia la gente no podía comprar ni vender no solo los domingos, sino que algunos no podían comprar los lunes, miércoles y viernes, y otros no podían comprar los martes, jueves y sábados. Estamos juntos. Ahora, así pues, estamos viendo un presagio de lo que será la marca de la bestia. Ningún día hay rebajas para el pueblo de Dios. Eso sí que es un clavo en un lugar seguro. Y la pandemia fue, simplemente, un ensayo general. ¿Lo vemos? Y esta vez no. Solo afectará a los niveles local, municipal y estatal, sino también al federal. Marie, eso es todo. Es un clavo en un lugar corto. Así que, amigos, entendamos que lo que se trató no fue solo durante la pandemia, sino también lo que están proponiendo ahora. Wendy's, miércoles libres, signo de apertura de interrogación. ¿Cuál es tu apellido? ¿Con qué letra empieza? Solo se puede comprar y vender. En estos días, pero no en otros. Solo el Padre Misericordioso y él. Cabeza de familia pueden viajar y comprar cosas. ¿Cómo lo controlarán? ¿Cómo? ¿Controlarán el cumplimiento y el incumplimiento? Estamos en una crisis y Dios está conteniendo los vientos de la discordia para que podamos estar preparados. STS Life y el resto de ustedes, déjenos ocuparnos de los asuntos de nuestro Padre. Y por eso es hora de una evangelización agresiva y eficaz. La cuarta de las 5 llaves y la número 5, que consiste en ayudar a los menos afortunados. Marie, gracias de nuevo por acompañarnos en Mi Day Power Surge. Amén. Gracias por invitarme. Queridos hermanos, por la gracia de Dios, nos vemos mañana a las 12 del mediodía, hora del este, para el aumento de energía del mediodía. De nuevo, sí. Esto te ha resultado útil, compártelo con los demás. Amén a eso. La protesta continúa. La reforma continúa. Prepararse. Manténgase preparado. Prepara a los demás. El fin está cerca.